Pues mi nombre es Diana Rodríguez. Yo voy a ser tu entrevistadora siendo parte del programa de historia oral del Samuel Proctor aquí en la Universidad de Florida. Si pudieras presentarte, por favor, para el récord antes de comenzar. Claro que sí, Diana. Muchas gracias por esta entrevista. Es un gusto. Mi nombre es Ave Barrera García. Bueno, normalmente firmo como Ave Barrera. Y estoy ahora acá como faculty en el Center for Latin American Studies, haciendo una residencia de escritura como parte de la Kislak Foundation, Family Foundation, que dio el apoyo para traerme como a una residencia de 6 meses. Entonces estuve acá durante este periodo, este semestre de otoño de 2023, escribiendo pues, algunos proyectos literarios y como profesora de la asignatura de escritura creativa y bueno, en vínculo con la comunidad de la Universidad de Florida. Entonces, ¿cuál es tu lugar y fecha de nacimiento? Nací en Guadalajara en 1980, en junio, la ciudad de Guadalajara en el occidente de México. Entonces, cuéntame de tus años formativos creciendo allí. Guadalajara es una ciudad pequeña, digamos que provinciana o pequeña pero no tanto. Entonces, mi padre es escultor, mi madre médico. Eso ya platicaremos después, pero no sé por qué fue, no sé muy bien por qué fue que decidí estudiar literatura o que decidí enamorarme de las historias. En algún momento debió suceder. El caso es que pues yo estaba decidida ya a estudiar medicina, a criarme, digamos, como parte de una familia de clase media. Mi madre, que salió del rancho, le costó mucho llegar a la ciudad y formarse como médico. Y entonces lo que me tocaba a mí era responder a ese camino que ya había forjado mi madre para darle continuidad, pero de repente decidí tomar por un camino distinto y dedicarme a la literatura. Entonces, pues decidí estudiar letras porque era lo único que había en ese momento en la ciudad que podía acercarme a lo que yo quería, a la búsqueda que yo estaba emprendiendo. Entonces estudié la carrera de letras hispánicas en la UDG. Pero bueno, esa es la carrera, digamos, como de el estudio de la literatura. Antes de eso ya había hecho mis pininos escribiendo algunos cuentos en talleres literarios. Algo que me ayudó muchísimo o que me estimuló muchísimo a la escritura fue la clase de una profesora que tuve en la preparatoria y que me invitó, bueno, de hecho no tomé clase con ella únicamente me invitó a un taller que tenía y era un espacio libre, un espacio muy campechano, muy desenfadado, que no suponía calificaciones, no suponía nada, simplemente estar en compañía de otras personas que leen, de otras personas que tenían una búsqueda parecida a la mía. Y eso yo creo que para mí fue determinante, encontrar ese espacio de libertad dentro del espacio escolar que me demandaba mucho, dentro del espacio familiar que también era una demanda. Y creo que fue como una grieta por la que me colé y por eso estoy acá. Bueno, entonces, ¿cuál sería tu recuerdo favorito creciendo en Guadalajara? Pues mira, de mi infancia, los recuerdos que aprecio con más cariño no son tanto en Guadalajara como en el campo. Mi madre, ya te lo decía, llegó a la ciudad desde el rancho y entonces toda mi familia materna está en el Fuerte Sinaloa, en el ámbito rural. Y mis recuerdos más preciados de infancia son ahí, entre vacas, borregos, en los campos de cultivo, corriendo libre como cabra en el monte. Yo creo que también eso fue muy determinante. Ese contacto con la ruralidad mexicana determinó muchísimo, muchísimo de mis intereses ahora. Es un lugar en el que me sentía completamente plena, libre y feliz, a diferencia de cómo me sentía en la ciudad. Entonces sí, mi lugar feliz es el campo. Y
esas experiencias en el campo y tu formación creciendo en una casa con un escultor y un médico y tus años en la preparatoria, en la universidad, y sé que hiciste tu maestría, ¿cómo tú piensas que esas cosas influyen en lo que escribes hoy? Bueno, completamente. Cada una de las lecturas formales e informales que hice en ese tiempo me atravesaron. La formación de mis padres, las palabras de mi madre, el contacto y los afectos con mi familia y con mis amigos fueron determinantes para la persona que soy ahora, de muy diferentes maneras, algunas incluso por rechazo. Hay decisiones que tomé, no quiero eso. Por ejemplo, mi familia fue muy religiosa siempre, pertenecían a una religión sectaria, y aunque me tuve que aprender la Biblia de memoria de niña, pues por rechazo digo, no, a mí no me gusta, yo me declaro no religiosa, pero muchos de esos, digamos, aprendizajes, por supuesto que quedaron de alguna manera en mí y que forman parte de mi manera de narrar, aunque sea por descarte, ¿no? Por decir, no quiero eso, sino todo lo contrario. De todas maneras forman parte de mi formación. Así que, bueno, yo tomé tu clase. Entonces, recuerdo que en el primer día hablaste de cómo fue por fin llegar a ese punto en el que te describías como escritora. A ver, ¿me podrías explicar cómo fue ese proceso de la universidad hasta allí? Un proceso largo, fue un camino largo y no fue un camino directo de la A a la Z, fue un camino, como ya te conté en aquella vez, bastante enrevesado y con muchas curvas y con muchos regresos y con muchos tropiezos. Como ya mencioné acá, empecé estudiando, digamos, bueno, empecé con un taller literario en mis años de preparatoria, y de ahí decidí estudiar la carrera de letras. Pero esos primeros pasos solamente fueron como una especie de lejanía, de alejarme de la escritura, porque a los 16, 17 comencé a escribir. Sentí esa como llamada de la literatura, llamada de la escritura. Y en el momento en el que decidí cursar la carrera de letras y empezar a estudiar teoría literaria y empezar a estudiar a esos autores que son importantísimos, consagrados, el canon literario, todas esas estructuras me empezaron a agobiar muchísimo y no sabía qué hacer con ellas, y más bien como que me paralicé. No supe qué hacer, y la parte creativa dentro de mí como que se congeló, se quedó congelada y me llené de mucho miedo. Dije, no, nunca voy a poder escribir como toda esta gente, no sé, no supe qué hacer. Entonces me alejé de la escritura. Para mí la escritura, de repente, de ser algo vivo y algo cotidiano y algo que me gustaba hacer, se convirtió en un oficio, algo imposible, algo inalcanzable. Y dije, no, bueno, si no puedo ser escritora, puedo ser editora. Si no puedo ser escritora, puedo ser crítico literario, profesora. Entonces, bueno, hice de todo. Fue un camino largo que me fue llevando por el mundo del libro, pero por las ramas. Como dicen, me fui por las ramas. Cuando terminé la carrera de letras hispánicas, me fui a la ciudad de Oaxaca, y allá con unos amigos fundamos Editorial Almadía. Y entonces, bueno, yo me sentía muy realizada como editora porque estaba cerca de la literatura, estaba cerca de los escritores y estaba con un proyecto que iba iniciando, pero no era mi escritura, no eran mis libros, y no era mi proyecto personal. Y me costó bastante darme cuenta de que me estaba yendo por las ramas y que lo que quería realmente era escribir. Creo que el momento en el que volví a esa idea fue un golpe durísimo, que fue el fallecimiento de mi madre. Cuando yo todavía estaba lejos, huyendo de la presión familiar, de repente mi madre enferma y muere. Entonces fue un golpe duro, y que me hizo darme cuenta de que solo tenía una oportunidad y que si lo iba a hacer, lo que iba a hacer con mi vida en ese momento, esa decisión iba a ser mi apuesta, y no iba a haber más opción para
para, digamos, la indecisión. Entonces, si quería ser escritora, pues tenía que ponerme a escribir. Sí. Entonces, tu novela debut fueron Puertas demasiado pequeñas, ¿sí? Sí, esa fue la primera novela que escribí. Sí. Entonces, por lo que tengo entendido, es que tu papá fue gran inspiración a esa novela. ¿Me podrías elaborar un Sí, poquito bueno, más? ya conté que mi padre es escultor. Sí. La novela no es acerca de un escultor, es acerca de un pintor y es acerca de la pintura, pero de alguna manera, de una manera muy ficcional, la novela narra o aborda mi acercamiento a las artes plásticas y mi interés por las artes plásticas y por la falsificación, porque es un, digamos, un tema que estuvo presente en mi vida desde niña, porque mi padre como escultor no era un escultor de piezas originales, sino que hacía réplicas de otras esculturas. Entonces siempre estuve en contacto con esa idea de la réplica, de la originalidad, y era una idea que me estuvo dando vueltas en la cabeza durante mucho tiempo, pero no sabía ni siquiera que ese era el tema de la novela. Simplemente quería contar una historia y los elementos que tenía más a la mano para contar esa historia pues eran esos. Entonces los aproveché y de repente empezó a salir todo eso que tenía dándome vueltas en el inconsciente y salió de ahí el argumento de la novela. Una pregunta. Entonces, la novela comienza con soy José Federico Burgos. José Federico Burgos. ¿Por qué José Federico Burgos? ¿Porque sí o por qué? José Federico Burgos es un personaje de ficción. Es una construcción completamente ficcional. Existe, no existe, existe solamente para la novela. Y sí, eso es inventado completamente. Ah, bueno. Entonces, en tus pasadas entrevistas, siempre hay como que un habla de la importancia del espacio y de la temporalidad y como tú juegas con eso dentro de tu escritura. ¿Por qué tú crees que es tan importante? No sé por qué es tan importante, pero sí me queda claro que es un tema que me gusta mucho y me obsesiona. Yo creo que de los primeros libros con los que tuve contacto en el librero de la casa familiar, que eran pocos, había libros de medicina, había libros de arquitectura y algunos libros de arte barroco. Porque mi padre iba a estudiar arquitectura, entonces ahí tenía algunos libros de teoría de la arquitectura y de estas revistas como de decoración y de espacios. Y esas revistas me llevaban, que las hojeaba muchísimo porque era lo único en lo que me podía entretener. No había libros infantiles en mi casa, no existían casi en ese entonces. Y me entretenía dándole vueltas a esos libros y me daba cuenta de cómo me llevaban a espacios distintos, espacios arquitectónicamente diseñados que eran muy distintos del espacio familiar, que eran como, wow, se puede construir un espacio a partir de una idea y de un imaginario, un espacio distinto de esto, ¿no? Yo creo que algo tiene que ver con eso. Me gusta mucho la idea de construir un espacio a partir del lenguaje, a partir de las palabras, comunicarlo al lector y que los lectores se sumerjan en ese espacio, como llevarlos a que habiten la historia de una manera sensorial, completa, como si estuvieran viviendo en la historia. Para mí es muy importante el lugar que habito, el espacio del que me rodeo, las sensaciones de las que me rodeo, y me gusta llevar ese conjunto de sensaciones a lo que escribo. Entonces, dijiste que fuiste a Oaxaca. ¿Oaxaca? Sí se pronuncia. Yo, Oaxaca. No es Oaxaca. Oaxaca. ¿Qué te llevó allí? ¿Y por qué decidiste quedarte? ¿Qué de ese lugar dijiste, aquí me quedo y aquí es que pongo raíz fundando tu editorial y todo eso? Es una respuesta muy mística o muy caprichosa o muy obvia. Porque yo viví en Guadalajara y, como te digo, es una ciudad pequeña del occidente de México, muy conservadora.
en una familia religiosa, muy religiosa. Y entonces a mis 20 años yo ya me estaba asfixiando y necesitaba huir a donde fuera, pero lejos, lejos de mi familia y lejos del contexto social en el que crecí. Para poder defenderme de eso que no quería hacer, se me estaba imponiendo. Para mí estaba ya diseñado un futuro en el que yo tenía que casarme con alguien de la misma religión, tenía que formar una familia, tenía que estudiar medicina, tenía que hacer una serie de cosas que estaban ya predeterminadas dentro de mi esquema. Y yo dije, no, desobedecí. Dije, yo no voy a aceptar el conjunto de el set establecido que tienen para mí. Yo quiero elegir otra cosa, no sé qué, pero otra cosa completamente distinta. Lo más distinto que encontré en ese momento cuando estaba estudiando literatura fue la literatura indígena, la literatura en lenguas originarias. Y la meca en literatura en lenguas originarias en ese momento era la ciudad de Oaxaca, donde se reúnen un montón de etnias y tienen literatura es actual, escrita en lenguas originarias. Entonces yo me interesé mucho en ese tema. Fui a hacer un verano de investigación a Oaxaca, por poner así, me interesa este lugar. Me fui para allá en un verano de investigación y me enamoré del lugar. Fue una cuestión completamente afectiva, mística, misteriosa, porque en el momento en el que llegué a Oaxaca yo dije, necesito quedarme aquí. Este es el lugar en el que quiero crecer como persona y hacer mi vida. Por simple enamoramiento, así fue un crush completo con la ciudad y con las personas que conocí en esa ciudad. Ese fue tal cual como un enamoramiento de adolescencia, o sea, yo me sentía completamente transformada por el espacio, volvemos al espacio, me sentía segura, me sentía libre, probé el mezcal y fue la euforia de la felicidad. Probé la comida y era deliciosa, me fui a la sierra y reconstruí la experiencia del campo, de vivir en el campo. Entonces cuando digamos que me fui oficialmente de mi casa, terminó la residencia el verano de investigación, tuve que volver a Guadalajara, tuve que concluir mi tesis y cerrar todo el proceso familiar allá. Y le dije a mis papás que me habían ofrecido un trabajo en el CIESAS, en el Instituto de Investigación allá. Que era, por supuesto que era mentira, pero era un pretexto para convencerlos de que me dejaran ir, que me habían ofrecido un trabajo. No tenía absolutamente nada, no tenía dinero, no tenía trabajo. Me fui con el pretexto de esta oferta falsa, pero me fui a vivir a la Sierra Norte, con un amigo que conocí allá y con su familia que me acogió en su casa. Criábamos pollos, sembrábamos maguey en el campo, vivía de lo que daba la tierra porque no tenía trabajo asegurado, no tenía recursos para subsistir, para pagar una renta en la ciudad, ni mucho menos. Entonces era la necesidad de escapar de casa y de forjar una vida fuera y encontré, digamos, el medio y la forma más generosa. Encontré mucha generosidad y mucho cariño por parte de las personas y eso fue lo que me abrió un camino y lo que me permitió comenzar a dar mis primeros pasitos como humano adulto independiente. Ya después conseguí un trabajo en edición y corrección, y empecé ya a ganar mis primeros pesitos para rentar una casita en la ciudad de Oaxaca y empezar a hacer una vida, pero el inicio fue así, llegar al campo. Entonces, su papá fue escultor, tu mamá fue médico y casi te vas a la medicina. Veo como, bueno, no veo, me contaste como que te sentías obligada al estudio de la medicina. Y yo supongo que es porque tu mamá también estudia medicina. Entonces, ¿y por qué no? Tu papá era escultor, es artista. ¿Y por qué crees que se veía tanto ese como que no te vayas hacia las artes?
y vete con lo que es la medicina? Pues porque si eres artista te vas a morir de hambre. En Latinoamérica tenemos implantadísimo ese prejuicio. De hecho, pues en mi familia no querían que fuera escritora ni que estudiara letras porque la niña se va a morir de hambre. ¿Qué va a hacer con su vida? Que se case con un hombre rico que la mantenga porque de otra manera no va a poder subsistir siendo escritora o artista o lo que sea. Yo creo que era una manera de mis padres de protegerme de la crueldad del mundo capitalista en el que vivimos. Y como realmente tenía un interés en la medicina y me encantaba, estudié la carrera técnica en detección de cáncer y la ciencia me gusta muchísimo. Y sí había un llamado ahí, simplemente que el llamado de la literatura ganó. Tampoco me fui hacia la escultura porque mi padre es como una especie de genio incomprendido. Era una competencia demasiado grande que nunca iba yo a llegar a ser como mi papá porque mi papá era tocado por el genio y la verdad es que es bastante bueno. Y yo no tengo esa habilidad, lo pude haber estudiado, pero no tenía ese toque mágico para las artes plásticas que mi padre sí. Entonces fue así como, no, tú no puedes hacer esto, tú estudia medicina. Bueno, pues ninguna de las dos. Ninguna de las dos se dio. Entonces, el fallecimiento de tu mamá, por lo que entiendo, fue como que un momento determinante en el que decidiste, pues tengo que seguir escribiendo. ¿Cómo crees que tu mamá te ha inspirado el trabajo que haces hoy? Uy, de muchas maneras. De muchas maneras, digamos, de manera descriptiva, no sé cómo decirlo, o sea, por el legado que ella me dejó y por todo lo que yo he negado de ese legado. O sea, ambas cosas. No sé muy bien cómo explicarlo. La novela que acabo de escribir, la que acabo de terminar y mandar a la editorial ya, que se titula Notas desde el interior de la ballena, habla acerca de todo ese proceso de la manera en la que nos asumimos hijas, la hijitud por parte de las mujeres entre madres e hijas, la relación complicadísima, muy compleja, de amor y también de deslinde y es como derivar de aceptar todo el legado materno, amarlo, honrarlo y cortar con él para generar algo distinto. Entonces, por supuesto que toda la formación que tengo como mujer y como persona viene de ese linaje, no solo de mi madre, sino de mi abuela y de mis otras abuelas. Y lo acepto y lo reconozco y trato de honrarlo en mi vida y de llevarlo. Y hay muchas cosas de ese linaje que honro y que respeto, y hay otras que digo, bueno, tomo la decisión de, por ejemplo, la sumisión, todos estos, digamos, conductas que tienen que ver más con roles de géneros asumidos desde un sistema patriarcal, pues eso no. Sí, hubo un momento en el que tuve que decidir qué cosas sí y qué cosas no, con qué sí quedarme y con qué cosas no quedarme. El mandato de la maternidad, por ejemplo, que era algo súper importante para mi familia. O sea, en algún momento tendrás tus hijos y tendrás una familia. No siento el deseo de hacerlo. Mis deseos son distintos, son otros. Y no, decidí que no lo voy a hacer. Eso no significa que no ame a mi madre y que no quiera honrar su legado, pero hay un punto en el que es necesario decidir por sí a quién obedecer, si a una misma o a ese tren de conductas. Entonces mencionaste a tus abuelas y recuerdo que en una de tus entrevistas, creo que fue con la de Emily Hint, no estoy segura, pero en una de tus entrevistas hablaste como tu abuela que vivía en el rancho tenía una relación peculiar con los libros, por lo menos así lo tomé yo. Y algo que tú dijiste, pues se quedó conmigo, que los libros eran un amparo. ¿Podrías
hablar más sobre Era mi eso. abuela paterna, la abuela del lado, la madre de mi papá. Ella fue maestra rural en la Sierra Tarahumara, en la Sierra Rarámuri, en Chihuahua. Y tenía una devoción a los libros increíble. Amaba todo el proyecto de alfabetización, de transmitir a los niños herramientas para el progreso. Y tenía una idea, era muy idealista mi abuela. Tenía ideas como asociadas con la época, ¿no? El progreso, aprender español para poder irse a la ciudad y estudiar una carrera. Y a ella, bueno, le debo ese cariño que le tenía a los libros. Y hay una anécdota que representa muy bien esa sensación de amparo ante la literatura que en alguna parte creo le escribí. Era esto de que ellos se iban mudando, mi abuela y mi abuelo se iban mudando de un pueblo a otro porque pues los cambiaban cada vez de escuela en la que daban clases. Ambos eran maestros rurales. Y mi abuelo era un hombre muy agresivo y muy, muy cavernícola. Mujer, deja todo, vámonos. Ya, tira todo eso a la basura. Y mi abuelo era así, ¿no? Entonces mi abuela lo que tenía que hacer era meter sus libros en fundas de almohadas para rescatarlos de la furia de mi abuelo y poder llevárselos a escondidas a la siguiente mudanza. Y era esto, de que la literatura para ella, un librito de poemas o un libro que comunicara cierto conocimiento para ella era un resguardo, un amparo de ese mundo hostil en el que le tocó crecer, pues revolucionario, revuelto, súper precario. Entonces, para ella era su máximo tesoro. Entonces, para, ¿cómo se dice? Desviarnos un poquito. ¿Cuáles crees que son los pros y contras de dedicarse a la escritura? Hay muchos pros y hay muchos contras. Bueno, sobre todo los pros son mucho más interesantes que los contras. Los contras ya lo sabemos. Tenemos el mundo en contra. Si queremos dedicarnos al arte, tenemos al mundo entero en contra y tenemos que nadar a contracorriente. Eso ya está determinado porque el mundo no funciona así, porque tenemos que cuestionar el sistema. Si queremos dedicarnos a esto y hacerlo de manera genuina, pues hay que cuestionar el sistema y al sistema no le gusta mucho que lo cuestionen. Ahora que si nos queremos ir a favor del sistema, pues podemos simplemente escribir entretenimiento y darle por su lado al sistema y así está muy bien. Pero creo que nadie que se interese de manera genuina en la literatura se queda únicamente en el nivel del entretenimiento y nada más. Siempre hay una búsqueda existencial, esa búsqueda de la grieta que nos lleva a cuestionar las cosas y que nos invita a ver el lado oscuro y que nos invita a buscar un poco más allá. Y esa es la invitación del arte siempre, ¿no? Explorar esos lugares, esos matices claroscuros que nos hacen dudar de absolutamente todo. Y eso es lo que a mí me parece valiosísimo de todas las artes. Pero tiene su precio, que es la incertidumbre completa de cómo va uno a funcionar en una sociedad, cómo va a ser un ser humano funcional y resolver las cosas prácticas de la vida, ¿no? Y pagar la renta, el seguro médico y los gastos de alimentación, básicamente, ¿no? Y conseguir un coche y subsistir, si es que no tenemos asegurado un medio de subsistencia. Fuera de esas grandes desventajas y de que tenemos al sistema en nuestra contra, porque es el lugar en el que hay que ponerse, si queremos hacer esa búsqueda en esa grieta y explorar esos matices, hay lugar para ponerse en contra, a contracorriente. Entonces siempre vamos a tener esa incomodidad, ¿no? Siempre vamos a hacer esa parte incómoda, o lo estamos buscando. Las grandes ventajas de eso es la satisfacción que produce esos pequeños hallazgos en la incomodidad, esas incertidumbres que nos llevan
no a certezas, sino a pequeños descubrimientos. Es como cuando eres niño y sientes mucha curiosidad por la naturaleza y entonces de repente descubres que los caracoles se esconden en su casita o que se asoman cuando hay humedad, no sé. Y esos pequeños descubrimientos que te llevan a querer saber más y saber más y saber más es absolutamente engolosinante y alucinante y es muy satisfactorio. Y además, bueno, otra de las grandes ventajas de dedicarse a la literatura o al arte es el contacto que puede tener uno con esas otras personas que interactúan con lo que produces. Entonces, crear una obra, una novela, un cuadro, fotografías, una pieza artística y ver cuál es el diálogo de esa obra con las personas que son los receptores de ese mensaje y de qué manera se establece esa comunicación. Y eso es enriquecedorísimo, es de las cosas más bellas que yo he podido experimentar. Esa interacción y ese diálogo y todos los afectos que provienen de ahí. Todo lo bonito que puede surgir de esa retroalimentación y de ese intercambio. Entonces, digamos, tienes una idea y la quieres elaborar o explorar un poquito más en papel. ¿Cómo tú describirías ese proceso, aunque no sea lineal? ¿Cómo llegas de una idea a la, digamos, la primera iteración de una historia? Es un proceso muy, muy largo. Primero dices, tienes una idea. Tener una idea nunca es tener una idea. Tener una idea probablemente es el chispazo. Dices, podría escribir una novela acerca de hipocampos. Lo primero que se te venga a la mente. Pero no basta con una idea genial para producir ni siquiera genial. No basta con una idea, ni siquiera con una idea genial para producir una obra como una novela. Lo que hace falta es más allá de una idea, una obsesión, creo yo. Es como mi manera de ver el asunto. Es el momento en el que la idea gana suficiente peso para convertirse en una obsesión, es decir, para conectar con algo que hay ahí, una inquietud interna. No sé por qué me obsesionan los hipocampos. Por alguna cuestión, por poner un ejemplo muy bobo, es una cuestión que tengo en el inconsciente y cuando era niña casi me ahogo, pero los hipocampos me salvaron. Entonces, hay una asociación entre esa fijación primaria y el tema que pensamos que es un tema que nos está llamando. Entonces, ese vínculo entre la fijación primaria y el tema que nos llama es susceptible de convertirse en una especie de obsesión. Y de esa obsesión, cuando engorda, cuando crece, cuando aumenta, es de donde va, digamos, como una bola de nieve, generando algo susceptible de convertirse en novela, en obra, en trayectoria. Entonces, ya, últimas 2 preguntas. ¿Qué es esa cosa, lugar, música, lo que sea? Esa cosa con la que tienes que tener para poder escribir, además de papel y lápiz, obviamente. Silencio. Necesito silencio, pero no nada más un silencio físico, espacial, que también lo necesito mucho. Puede ser un silencio con pajaritos, puede ser un silencio con el gato o con la lavadora de fondo. No se trata de un silencio físico real, sino como un estado, como abrir un espacio, un paréntesis en la realidad dentro de mí que me permita entrar en contacto con esa obsesión y empezar a buscar y empezar a elaborar dentro de ese silencio, encontrar la música y el run run de esa bola de nieve que está creciendo. Y para terminar, si pudieras en 1 o 2 oraciones, ¿me podrías decir
Para ti, ¿qué significa la literatura? Complicado en una o dos oraciones. Lo más condensado Pues que lo sí, puedas condensado hacer. es difícil. Bueno, para mí la literatura es un intento de acercarse a la poesía. No sé qué es la poesía, pero la literatura es un intento de acercarnos y tocar ese momento sublime que nos conmueve, nos mueve, nos asombra y nos deja así en el pasmo completo del hallazgo, del descubrimiento o de la conmoción personal. O sea, algo en la que nos proyectamos y decimos, wow, esto significa mucho para mí. Eso lo genera la poesía en extracto. Bueno, la literatura, todos los géneros literarios y todo lo que se elabora en torno es ese intento por llegar como a ese sol, a ese núcleo poético de un significado muy profundo, creo. Bueno, pues hasta aquí. Vale. Muchísimas gracias. Gracias a ti. ver.